Lo que muchos venían adelantando terminó ocurriendo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, renunció. No la vamos a hacer muy larga. Ya todos saben lo que está pasando en la República Argentina. Ustedes que están del otro lado están sufriendo las consecuencias de un gobierno que no tiene plan económico, que desde que llegó ha hecho payasadas. Y también quiero aclarar algo. Yo a esto no lo voy a tomar como algo gracioso o como están haciendo algunos en las redes de hacer transmisiones de burlarse de la renuncia de Guzmán. La renuncia de Guzmán significa más sufrimiento, más dolor, más desesperanza para el pueblo argentino. No podemos tomarnos como un chascarrillo la renuncia de un ministro de Economía, y más en este contexto. No es para tomar a la pavota, a la chacota. ¿Esto quiere decir que lo estoy defendiendo a Guzmán? No. Guzmán va a ser recordado, según mi punto de vista, como un ministro de Economía nefasto, inútil, bochornoso, vergonzoso, con un gobierno de ineptos, de inescrupulosos. Ahora bien, eso no significa que muchos comunicadores estén festejando la renuncia de Guzmán. Va a venir algo mejor, va a venir algo peor, siempre llega algo peor de lo que había. La renuncia de un ministro de Economía en esta situación, en este contexto, como bien les decía hoy, no puede ser motivo de alegría, porque la sociedad está sufriendo como nunca sufrió. Los niveles de pobreza, de desnutrición en nuestra patria son peores que los datos del 2001. Los que quieran hacer un asado con el cadáver de Guzmán, que lo hagan en otro contexto, no acá. ¿Quién va a venir? No se sabe. Algunos ya rumorean por la reunión que tuvo Cristina con Guzmán, y ya otros periodistas están hablando, bueno, ¿va a aguantar Alberto Fernández así? Veo periodistas que dicen el dólar va a seguir subiendo. Otros vaticinan los bonos se despedazarán a partir del martes, porque el lunes es feriado en Estados Unidos. Otros dicen estamos a punto de un Rodrigazo. Otros gritan hiperinflación, hiperinflación. Y al fin y al cabo acá lo que hay detrás es un trabajo sucio del kirchnerismo para que la sociedad argentina sufra más. ¿Quién va a reemplazar a Guzmán? ¿Importa eso? ¿Quién va a reemplazarlo a Guzmán? Mira, algunos ya están vaticinando a un tal Augusto Costa. Otros dicen un Emanuel Álvarez Agis. Otros hablan del propio Melconian, luego de juntarse con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué carajo importa quién va a reemplazar a Guzmán si este gobierno no tiene un plan económico? No importa, porque no tienen plan económico. Así venga Martin Luther King, esto es insalvable, este gobierno. Seguramente pongan a un don nadie hasta que esto explote. Ya que todos vaticinan, vaticinemos nosotros también. Hagamos un análisis. Vos que estás en tu casa, ¿qué crees que puede pasar? ¿Crees que esto lo van a solucionar a diciembre del 2023? Bueno, la transmisión de hoy va a ser una transmisión con economistas, con dirigentes políticos de diferentes puntos del país. Vamos a estar hablando. Rafa, ¿vos me estás escuchando bien? Perfecto. Listo, está Rafa en la producción, Rafael Garduño, gracias. Vamos a estar hablando con Agustín Echevarne, economista, presidente de la Fundación Libertad y Progreso. Vamos a estar hablando con Mara Pérez Reynoso, presidente de Prodiversidad, exfuncionaria del Ministerio de Seguridad.
Vamos a hablar con Natalia Motil, economista liberal, docente, columnista económica en diversos medios nacionales. Vamos a estar hablando con Maxi Bachelet, referente de Republicanos Unidos y analista financiero en Grupo Transatlántica. Vamos a estar hablando con Gaby Neme, diputada provincial de Formosa. Vamos a estar hablando con Alejandro Rabinovich, senador de la quinta sección electoral de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué decidimos hacer este vivo? Porque acá no tiene que ver con una cuestión de Guzmán, tiene que ver con una cuestión de qué nos pasa, qué nos está pasando. Y qué mejor que economistas y dirigentes políticos, entre todos, tratemos de buscar una respuesta. ¿Y cómo va a pasar Guzmán a la historia? Vamos a hablar de eso, pero también qué nos depara el futuro. Por eso quise llamar a gente de diferentes partidos, de diferentes ideas, de diferentes formaciones, que cada uno nos dé su visión. Porque ustedes, los que están del otro lado, son todos diferentes. No son todos de Cambiemos, no son todos de liberales, no son todos de la coalición cívica. Todos tenemos diferente formación, diferente historia, diferentes formas de ver la realidad. Bueno, tratemos de desmenuzar esta realidad. Agustín, bueno, primero que nada agradecerte por darnos estos minutos para poder charlar. Se van a ir sumando otros amigos como Dora Pérez Reynoso, Natalia Motil. Por algún rato también quiero que charlen entre ustedes en algún momento, para no hacerla tan larga. Excelente. ¿Qué representa la renuncia de Guzmán, Agustín? Bueno, si vos ves la historia, ha pasado muchas veces, que primero hay un ministro fuerte, digamos, que dura bastante tiempo, con malos gobiernos, con planes que no cierran, y en algún momento se van. Ahora, cuando se van, el ministro representa un ancla, de alguna manera. Entonces se pierde el ancla. Entonces los tiempos se aceleran. Y lo que vamos a ver ahora son tiempos acelerados. El gobierno se había quedado, era un gobierno que lo veías con disonancia cognitiva y vacío de ideas, ¿no? Entonces, y obviamente Cristina Kirchner, que pasa también muchas veces en el propio gobierno, tratan de separarse del fracaso. Entonces, con esa idea de separarse del fracaso, le empezaba a pegar a Guzmán y demás. Ahora, si vos mirás lo que decía el Cuervo Larroque, entonces lo que podés esperar es que lo que va a venir es mucho peor, porque dicho, se terminó la fase moderada, ¿sí? Ahora Argentina está en el puesto 144 de libertades económicas, y si mirás Sudamérica, lo único que te queda menos moderado que Argentina, así con mayor intervencionismo y demás, es Haití, Surinam, Bolivia, Cuba, Venezuela, ¿sí? Entonces, creo que no se puede esperar nada bueno de lo que viene, ¿no? Agustín, ya ahora vamos a sumar algunos amigos más, pero a mí lo que me interesa es, ¿la renuncia de Guzmán es un ministro más que se va o va a tener una connotación muy pesada? Digo, porque era un ministro que estaba atado de manos y que un funcionario de menor escala de la Cámpora le pisaba la cabeza. Yo creo que tiene una connotación importante porque es el ministro que negoció con el Fondo Monetario Internacional. Y recordemos que Cristina no quería ese acuerdo y Máximo Kirchner también decía que era malo el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora el Fondo Monetario les dio la plata. Y lo más probable es que Argentina no va a cumplir las metas. Entonces, esto es lo que acelera los tiempos. Y además la gente va a empezar a decir, bueno, ¿cuáles son las próximas medidas? Porque estas últimas medidas que tomó el Banco Central de restricciones a las importaciones y demás, fueron inspiradas en el otro discurso de Cristina, no en el de hoy, sino en el anterior, ¿no? Es decir, que si uno ve, lo que va a venir probablemente es mayor intervencionismo y mayor susto de los mercados. Entonces lamentablemente, los argentinos tenemos demasiadas experiencias históricas de estas cosas, entonces naturalmente el lunes o el martes, yo no sé si no habrá hasta feriado cambiario el lunes, van a tener que lanzar medidas muy rápido y nombrar a alguien muy rápido, porque si no la incertidumbre va a ser muy grande y todos sabemos lo que pasa en esas circunstancias. La gente quiere tocar sus billetes. Sí, Agustín, ¿es un problema del arco político todo? A mí no me gusta generalizar. Generalizar, dijo un gran hombre que era de idiotas, no hay que generalizar, pero ¿es un problema del arco político todo? ¿O el problema es Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora? Porque no se entiende que nada funcione, que siempre haya problemas y siempre haya más sufrimiento para el pueblo trabajador.
Bueno, yo creo que es un problema más grande que ese, ¿no? Es un problema, si vamos al fondo del problema, Sí. viene desde, para mí, hace 80 años, que es la conformación política. El que mejor lo explica para mí es un libro de Roberto Roth que se llama ¿Por qué no funciona la Argentina? ¿Sí? Que escrito hace 40 años lo leí. Pero está buenísimo porque él explica lo que armó el corporativismo peronista. O sea, esa idea de los sindicatos armados de manera verticalista, arriba para abajo, para controlarlos, los empresarios, él no lo llamaba así, pero en realidad es tratar de nuevamente tener a los empresarios también armados de una manera vertical, dirigidos medio de arriba hacia abajo, los políticos, y lo que no estaba en ese libro, pero que ahora aparece, es una cuarta fuerza, que son los que controlan la calle, los piqueteros. Antes eran solamente los sindicalistas que controlaban la calle, y ahora vienen los que viven directamente de la pobreza, los que viven de los desempleados, ¿no? Y que son los piqueteros y toda esta fantasía de la economía popular y demás que te condena a la pobreza para siempre. Ese es el problema crucial de la Argentina. Eso es lo que es difícil de cambiar, ¿no? Agustín, para entrar en una cuestión más económica, muchos están vaticinando, haciendo futurología con la cuestión económica y la renuncia de Guzmán. Se hablan de los bonos van a despedazarse a partir del martes, porque dicen que el lunes es feriado en Estados Unidos. Estamos rumbo a un rodigazo, estamos en la puerta de una inflación. ¿Ante qué estamos, Agustín? Bueno, yo ya estaba hablando de que estamos en un proceso pre-hiperinflacionario. ¿Qué significa? La inflación fue escalando de 1% mensual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, hizo un mini escalón para abajo a 5 y probablemente se acelera nuevamente. Esto ya era antes de la salida de Guzmán, pero ya se anticipaban problemas políticos. Todos estábamos esperando que esto iba a terminar con problemas políticos. Ahora lo que tenemos es que se acelera. Y cuando se acelera es cuando empieza la posibilidad de la hiperinflación. ¿Por qué? Porque la gente huye del dinero. Cuando la gente huye del dinero, frente al mismo problema que tenías el día anterior, entonces empieza a necesitar cada vez más inflación para cubrir el mismo bache. No es que tenés un bache más grande. El mismo déficit fiscal, para poder financiarlo con emisión monetaria, cada vez necesitas más moneda. Y eso es lo que se acelera. Entonces, la pregunta es ¿por qué ahora? Bueno, porque en mayo, cuando vos mirabas el gasto público, aumentó 85% interanual. O sea, estabas 16, 17 puntos arriba de la inflación. O sea que tiraban nafta sobre el fuego. ¿Sí? Entonces, Guzmán trataba de decir que quería controlar las cosas, cuando miraba los números no estaba controlando nada. Y lo que decís de los bonos, en realidad, ya está pasando. O sea, hoy el AL30, el viernes, rendía 42% en dólares. O sea, imagínate que cualquier bono que rinde 42% en dólares implica que nadie cree que lo vas a pagar. Si no, sería la mejor inversión para cualquier japonés, americano, lo que fuere. Todo el mundo está buscando inversiones posibles. Una inversión en 40% en dólares sería espectacular, salvo que no se pague. Agustín, además, para mí sos uno de los economistas más brillantes que tenemos, gracias a Dios que sos argentino, pero además de eso sos un estudioso de la política y de la historia argentina. Con una cuestión como esta, ¿no? Un presidente que ya está desvariado por todos los problemas, que no pudo controlar ni a Cristina, que la Cámpora le ocupó todas las cajas, que le renunciaron todos los ministros cercanos que tenía, ahora le renuncia el ministro de Economía. ¿Qué salida tiene el presidente Alberto Fernández? ¿La renuncia o, desde tu óptica, crees que va a aguantar hasta el 10 de diciembre del 23? Yo creo que es difícil que aguante, sinceramente. Yo escribí un artículo en la revista Criterio en febrero del 2020, y ahí explicaba que en realidad el peronismo nunca te asegura gobernabilidad. La única gobernabilidad que tiene el peronismo la compra prestando plata. ¿Por qué? Porque el peronismo es un conjunto de gente que se odian entre sí, que tenés de la extrema derecha hasta la extrema izquierda, que suelen pegarse mutuamente y terminar incluso a los tiros. Entonces, el problema que tiene el peronismo es que se le acaba la plata, que es lo que le pasa ahora. Entonces, se le acaba la plata. Fíjate cómo gobernó Kirchner, cómo gobernó Cristina. Aún en los mejores momentos de Kirchner, lo que hacía era repartir plata. O sea, la Argentina crecía, tenías unos precios de los commodities espectaculares, y este hombre y Cristina aumentaron los planes sociales de 1,5 millones en plena crisis del 2001 a 8 millones de planes en plena expansión. ¿Cómo explicas eso? Básicamente porque no saben gobernar. Entonces simplemente reparten plata.
Pero el problema es que ahora, al acabársele la plata, los tenés en la calle, peleándose mutuamente, los tenés que, Delía se pelea con Cristina, Cristina se pelea con Guzmán y lo critica Alberto. O sea, todo esto que estás viendo ahora, Sí. yo lo decía en febrero del 2020, así vamos a terminar. No quedaba otra alternativa, porque luego de lo que fue el gobierno de Macri, que no fue bueno, que terminó con un endeudamiento fenomenal y que no les iba a permitir al gobierno actual seguir endeudándose descomunalmente, se siguió endeudando en realidad, ¿no? A un ritmo Claro, enorme. esa es otra cosa, Agustín, que es muy interesante ese punto. Digo, el gobierno de Alberto siguió agrandando la deuda. Por supuesto. Y agrandó la deuda. Lo que pasa es que tenés una deuda en dólares de 250.000 millones de dólares, el Fondo Monetario le dio otros 10.000 millones, pero eso lo fue pagando los vencimientos del fondo, pero lo que aumentó inmensamente fue la deuda en pesos. Por eso hace 15 días empezó a caer la deuda en pesos, donde la gente dijo, bueno, basta, hasta acá te presté, ahora me empiezo a tener problemas y quiero volver al dólar. Y ahí empezó a subir el dólar, se escapan de los pesos, y déjame cerrar con esto. Y el problema que tenés es que el Banco Central salió a defender los bonos, inyectando cientos de miles de millones de pesos comprando bonos. Pero entonces el siguiente paso es que tuvo que absorber esos pesos aumentando la deuda central. Entonces tenés la deuda en dólares, que no la vamos a pagar porque es impagable, la vamos a tener que refinanciar de alguna manera, un default. La deuda en pesos, que es una bola de nieve que también vamos a tener que reestructurarla, y la deuda del Banco Central, que eso o bien vas a una hiper o bien a hacer algún tipo de confiscación. Lamentablemente la historia de la Argentina es que se vienen momentos de posibles confiscaciones. Agustín, lo último para no quitarte más tiempo y agradecerte en serio de corazón, porque llamar un fin de semana porque renuncia un ministro de Economía que esté del otro lado de eso no tiene precio. Suele pasar en Argentina, lamentablemente nos llaman por cuando hay problemas y pasa permanentemente. Agustín, del otro lado hay muchos jóvenes desencantados que se quieren ir, familias destruidas y muchos trabajadores que dicen, ¿y ahora? ¿Vos qué les dirías a ellos? Yo tengo una gran esperanza en Argentina, ¿eh? Yo tengo una gran esperanza. Están renaciendo las ideas de la libertad. Entonces esta vez vamos a tener una crisis, va a ser fuerte, va a ser dura, va a ser difícil, pero también va a pasar. ¿Te acordás la historia del anillo, no? Esto también pasará. Y va a pasar, y lo que tienen las hiperinflaciones es que son rápidas y tienen soluciones rápidas. Y la hiperinflación, una vez que cambia el gobierno o si cambia todo el gabinete y pone un gabinete razonable, se pueden frenar en seco. Eso es interesante. Pueden leer un libro que se llama Cuando muere el dinero, que habla, por ejemplo, de la crisis de Weimar en Alemania, ¿no? Tenías una hiperinflación tremenda. La hiperinflación se puede cortar en seco. También pueden leer, si quieren, The End of Four Hyperinflation. Son las 4 hiperinflaciones que se crearon. Un libro, un paper académico de Thomas Sargent. Les digo esas dos cosas porque si leen eso, creo que van a tener bastante idea de qué cosas pueden ocurrir en los próximos meses en Argentina. Agustín, quiero agradecerte nuevamente por tu tiempo y por traernos un poco de educación a las cabezas, que siempre tenés la palabra justa al momento indicado. En serio, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Presto, y muchas gracias por todo lo que haces y la valentía que tenés en todos tus mensajes. Un gran abrazo. Un fuerte abrazo. Ahí pasaba Agustín Echevarne. Vamos ahora con Mara Pérez Reynoso. Ella es presidente del Prodiversidad, exfuncionaria del Ministerio de Seguridad. Y vamos a ir con Maxi Bachelet. Maxi Bachelet es referente de Republicanos Unidos y analista financiero del grupo Transatlántica. Vamos a ver, Maxi está en Rosario. Esta es la idea de este vivo, es contactar diferentes referentes de diferentes puntos del país, porque no es lo mismo la realidad de Cava que la realidad de Rosario, de Entre Ríos o de Formosa, que también vamos a estar hablando con Gaby Nem en Formosa. Hola, Presto. Hola, Mara, ¿cómo estás? Maxi, Mara, gracias por estar del otro lado. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué fin de semana, qué buen inicio. ¿Arrancamos, Julio, con de todo? Con de todo. Bueno, arranquemos con la primera. Maxi, desde Rosario, ¿cómo ves esta renuncia de Guzmán? ¿Y cómo está Rosario con toda esta hecatombe económica? Bien, te respondo la segunda, que es más fácil para mí responderla. Rosario, yo creo que lo decimos siempre, no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito, cualquier ámbito social, con mis amigos, mi familia. Rosario tocó fondo.
La verdad que Rosario viene de una declive absoluta en los últimos 5 o 6 años, te podría decir, pero se profundizó absolutamente en los últimos 2 años con la situación económica y social. Estamos viviendo ya niveles de violencia nunca vistos y la verdad que la ciudad se ve completamente deteriorada. Estamos laburando muy fuerte, por lo menos desde Republicanos Unidos, para proponer una opción liberal en 2023, para volver a repetir lo que hicimos en el año pasado, para de alguna manera volver a cambiar, porque creo que Rosario está en terapia intensiva, yo le llamo, y está muy cerca de ser enterrada. Y la primera pregunta que me preguntás, yo creo que ya la renuncia de Guzmán, me parece a mí, viéndolo ya desde mi ámbito profesional, estaba más que descontada por el mercado. De alguna manera ya veíamos venir de esta renuncia, digamos, porque está agotado no solamente la gestión de Guzmán, sino el poder de Alberto, ¿no? En la cartera de Economía y de Hacienda, con lo cual creo que ya estaba completamente descontado de esto y era la noticia que estábamos esperando. A mi entender, yo soy un poco menos pesimista, ya venía muy pesimista, sigo siendo pesimista a nivel general, pero creo que esta noticia de alguna manera decantó o va a depurar las cosas un poco mejor, porque nos confirma de alguna manera lo que todos preveíamos, que era que obviamente Alberto está completamente vacío de poder. No sé cómo lo ve Mara. Claro, a esa era la siguiente pregunta. Mara, vos entendés muy bien la cuestión poder y sos una estudiosa de todo eso. A mí me impresiona, a mí me gusta mucho charlar con vos sobre ese tema. Alberto, como bien decía Maxi, una sombra ya pronto serás, como el libro del Gordo Soriano. Mira, hay una realidad, yo lo puse recién en Twitter. Digo, lapicera 1, Guzmán 0, y en economía perdimos todos. Porque la realidad es que había muchos periodistas que, camino a casa, que empezaban a decir, ganó finalmente Cristina por la renuncia de Guzmán, ganó Alberto por la verdad es que perdimos todos los argentinos, y no es porque Guzmán era la salvación, sino es que, a ver, no pasa simplemente por la renuncia de un ministro, pasa por una cuestión institucional, pasa por un mensaje y por una estabilidad. Yo quiero decir algo, Guzmán, como bien decía Maxi, y adhiero totalmente, venía en picada desde hace mucho, como el gobierno de Fernández, que venía en picada desde hace mucho. Se lo sostenía únicamente porque fue el ministro de origen cuando ganaron las elecciones, y las negociaciones con el fondo las inició Guzmán, y fue un pedido del fondo que siga Guzmán al frente, porque querían tener como una suerte de garantía, entre comillas, que, digamos, con el paso del tiempo se siga celebrando ese acuerdo con la misma persona con la que habían hablado, que es lógico, ¿no? Al no tener una seguridad jurídica argentina, por lo menos el fondo decía, che, no me cambies cada 2 minutos el negociador, queremos seguir charlando con la persona con la que iniciamos el acuerdo. Era simplemente por eso. Ahora, sí hay un mensaje. Cuando Cristina estaba hablando en el acto, es cuando Guzmán por Twitter renuncia. Entonces, sí hay un mensaje político. A mí lo que me preocupa hoy por hoy es, insisto, la credibilidad de la Argentina como país, porque no se trata del gobierno de los Fernández, se trata de la Argentina, del rumbo de la Argentina en el mundo. Se habló también, quizás esto creo que lo habían mencionado, ahora estaba escuchando a Echevarne, que es un placer oírlo, pero se habla de Massa. Massa, yo no sé, aquí no, pero a nivel internacional tiene una imagen mucho más positiva que la de los Fernández. Entonces, sí me consta que le ofrecieron eso a Massa. Tengo entendido, en este preciso momento están reunidos, y lo único que Massa dijo es que no se hacía cargo ni en pedo, a menos que le permitan ser una suerte de superministro y tenga el Banco Central también manejándolo, que es lógico, en coordinación con la economía, y estaba pidiendo también que renuncie Marco del Pont para poder hacerse cargo también, ¿no? En este trinomio de ministro de Economía, Banco Central y la AFIP. Pero bueno, son lucubraciones, son negociaciones, puertas cerradas, así que lo que podemos saber es muy poco. Ustedes son la nueva dirigencia, son la camada joven que vienen y que ya, gracias a Dios, los dinosaurios van a desaparecer, y por una cuestión cronológica. ¿Cómo ven ustedes, no? Una dirigencia nueva que se involucra, que tiene que empujar todo el polvillo que han dejado toda esta gente. ¿Se complica mucho? ¿Hay esperanzas? ¿A veces no da ganas de luchar, o todos los días? ¿Cómo es? Cualquiera de los dos puede empezar respondiendo, ¿eh? Yo creo que esto que pasó recién con Guzmán, la noticia de Guzmán, yo creo que a mi entender y a mucha de la gente que digamos que está en política activamente o que ve la política desde afuera,
es la gota que rebalsa el vaso, porque vemos de alguna manera cómo la clase política se pelea entre ellos y producto de esa pelea estúpida, de ese show por televisión, de ese show con discurso, bajamos a un ministro de Economía. Otro más en los últimos 30 años. Recién estaba viendo un gráfico, una tabla en Twitter, perdón, de los últimos 15 ministros de Economía que estuvieron en Argentina, digamos, y Guzmán no llega ni al sexto en periodo de tiempo. Después tenemos a Mingo primero, obviamente, pero hasta Duhovne duró más que Guzmán. Y vos decís, ¿cómo puede ser, digamos, que producto de las peleas estúpidas de la casta política o de la clase política siempre pague el ministro de Economía y producto de eso pague el pueblo, digamos? Porque el lunes vamos a tener, como decíamos recién, o como decías vos, Presto, los bonos seguramente destruyéndose, el tipo de cambio otra vez subiendo fuerte, tipo de cambio libre, y obviamente eso lo paga la sociedad. Entonces yo creo que, y no sé si Mara coincide en esto, que ya el hartazgo es total, absoluto, y de alguna manera nosotros tenemos que lograr que ese hartazgo se vaya, digamos, hacia una nueva clase política que pueda de alguna manera terminar, y yo dije recién por Twitter, aniquilar a la clase política que está completamente agotada, a mi entender. Sí, lamentablemente es también como una suerte, nos afecta por cercanía, por goteo, a las nuevas generaciones de políticos, que vamos a llegar con un escenario muy malo. Yo recuerdo cuando asumí las fuerzas federales, asumimos con una imagen muy negativa del pueblo para con el uniformado. Entonces había que hacer un trabajo muy fuerte para revertir eso. Y acá va a suceder exactamente lo mismo. Hoy hablar de políticos, ya venía siendo casi una mala palabra, pero hoy hablar de políticos es algo terrible. Estamos más devaluados los políticos que el peso argentino. Entonces es muy difícil, es muy difícil. Yo creo que hablar desde el sentido común, hablar con independencia. Vos sabés que yo pertenezco al PRO. Ahora he sido muy crítica de las políticas económicas que tuvo mi gobierno. He sido muy crítica de las políticas de salud que tiene mi gobierno. ¿Y por qué puedo ser crítica y hacerlo públicamente? Porque tengo el traste limpio. Eso es lo más importante que debemos rescatar como dirigencia política, como las nuevas generaciones de dirigencias políticas, es estar limpios. Siempre digo con esta chicana a veces que hay algún tonto que hace algún chiste, pero digo, puedo no tenerlo sano, pero tengo el traste limpio y las manos limpias, entonces no hay con qué exponernos, con qué apretarnos, y no somos personas apretables, porque como no tenemos prontuario, es difícil. Por eso a veces se dificulta mucho que las nuevas generaciones que vienen, insisto con esto, limpios de prontuario, puedan ocupar lugares importantes en la política. Pero es un trabajo día a día, muy con la gente también, porque esto es muy importante, no generar y no agrandar ese divorcio entre la dirigencia política y la realidad de la gente, porque no se puede gobernar por redes sociales, ni por Twitter. O la gente quiere... ¿Cuándo hablas con la gente? ¿Qué es la gente? Esa entelequia. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son la gente? El pueblo me dijo. Totalmente. Si no salí del barrio cerrado, ¿qué me está diciendo? Exactamente. Chicos, ¿cómo ven el futuro, más allá de esta crisis que se viene sin precedentes en la República Argentina? ¿Cómo ven a la sociedad? Ustedes que están en contacto, Maxi, vos estando con los jóvenes en Rosario, Mara, vos también, con tu laburo en Capital Federal. La verdad que Mirá, no, Mara, adelante. Yo viajo mucho y me gusta mucho hablar con la gente. Es más, al tener un perfil bajo, me pasa que no soy tan conocida, entonces me permite hablar casi como una par, y no como la política que va a la ciudad para escuchar. Entonces, y soy muy activa en las redes sociales, me gusta mucho leer mensajes, intercambiar opiniones con la gente. Y lo que sí veo es un nivel de hartazgo muy grande. La gran mayoría de las personas hoy en la calle a mí me comentan, me quisiera ir, pero no tengo cómo, y no tengo con qué. Pero es grave y es preocupante que ya quieran irse del país. Es tirar la chancleta, como decíamos en el pueblo. Y eso es preocupante porque al no encontrar un haz de luz o decir, bueno, tengo la esperanza de... Lo primero que te dicen es, por favor, involúcrate, hacé algo, porque no quiero que mi hijo, mi nieto pase, y hasta gente grande se quiere ir. Entonces hay que trabajar para revertir eso. ¿Y con qué cara nosotros, que no tenemos la garantía de que esto cambie, vamos a decirle, no, quédate, poné el cuerpo? Y la verdad es que a mí particularmente no me da, porque no es el consejo que yo le daría a alguien que quiero. Entonces tampoco se lo daría a cualquier argentino. Sí, totalmente de acuerdo. Y quiero mencionar también que a mi preocupación, y creo que la de muchos jóvenes, es que también la estructura social argentina está completamente arruinada, destruida. A mí me tocó el otro día ir a un colegio, a una escuela pública
a dar una clase que damos todos los años con una amiga, Historia Económica Argentina, una hora de clase, y la verdad que cada año que voy veo el deterioro absoluto en la educación argentina, y no solamente en la educación argentina, la estructura social argentina en general, digamos. Tenemos 3, y hasta me animo a decir ya la 4ª generación por delante, perdida, completamente perdida. Y creo que ya ni siquiera podemos hablar de un desafío en adelante, porque creo que va a ser una tarea, no sé si imposible, pero muy difícil revertir el rumbo argentino en los próximos años. Yo creo que la verdad que es muy preocupante, y a mi entender tuvimos una oportunidad histórica, que esa es la crítica. Yo también milité en el PRO, no lo digo siempre, una crítica constructiva hacia el PRO y hacia toda la dirigencia que estuvo antes también, porque hay que ser sinceros también que el gobierno de Alberto es el peor gobierno en los últimos 50 años, sin lugar a dudas, pero también la dirigencia argentina en general, y yo también que estoy ahora involucrado en política, tenemos responsabilidad y no nos ponemos los pantalones del todo, y yo creo que el trabajo que tenemos por delante es, la verdad que ya no digo que es difícil, la verdad que va a ser terrible, digamos, de una valentía terrible, y 2023 va a ser la clave para todos, ¿no? Para finalizar, chicos, y agradecerles este espacio, que me hayan dado el tiempo para poder charlar y que la gente del otro lado también opine. ¿El problema es la mayoría de la dirigencia política o el problema es Cristina Kirchner? Porque ahí a veces que no se entiende. El problema es el sistema político. El problema, sin lugar a dudas, es el sistema político, el aparato político, porque de nada sirve cambiar a los conductores de un vehículo cuando en realidad lo que tiene cagado es el motor o cuando está jodido el chasis. Entonces, el problema es el sistema político. Y al sistema político hay que agregarle ideas de miércoles, que es como la que tienen varios de estas personas, que vociferan una cosa, pero puertas adentro hacen otra, pero a su vez el comportamiento es totalmente contrario a lo que plantean. Entonces, eso es un cúmulo de todo. Mismo la solución. Uno dice, ¿qué se puede hacer para...? No hay una solución, no hay una ecuación que se pueda aplicar y que decís, bueno, la persona que sea que venga tiene que aplicar esto y salimos adelante. No, tiene que ser algo integral. Y no vamos a poder plantear ninguna solución que pueda ver la luz si no cambiamos antes la imagen que tiene la política. Porque venga quien venga, en un sistema tan podrido como el que tenemos, va a ser más de lo mismo. Totalmente de acuerdo, y quiero sumar a eso de que tenemos que meternos los ciudadanos que quizás nos gusta la política, pero no nos animamos a meternos en políticas, a meternos de lleno, porque el cambio viene desde la sociedad. Totalmente, más que nunca, y me pesa decirlo porque yo no soy larretista, todo lo contrario, digamos, pero coincido en el mensaje que dieron la semana pasada los larretistas de que hay que meter a los ciudadanos en la política, y es el momento de hacerlo, y no es momento más, no hay espacio para tibios, digamos. O sea, realmente estamos en una situación límite, terapia intensiva absoluta con respirador, con lo cual si no nos involucramos de lleno en la política todos los ciudadanos, la verdad que, perdón la palabra, vamos al cagadero, y realmente no nos estamos dando cuenta que estamos yendo al cagadero, y estamos en el cagadero ya. Entonces, la verdad que tenemos que involucrarnos de entrada, ya, de lleno, basta, digamos, no hay más espacio para la queja, porque nos llevan puestos. No hay más espacio para la queja, me voy con esa frase. Mara, muchísimas gracias, Maxi, como siempre un placer, chicos. Estamos con Natalia Motilis, es economista liberal, además es docente, columnista económica de diversos medios nacionales. Lo tenemos al señor Alejandro Rabinovich, senador por la 5ª sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muchachos, gracias. Alejandro, muchas gracias por sumarte a este vivo. Natalia también. Gracias a vos, Presto. Bueno, arranquemos de lleno. Digo, más allá de la cuestión Guzmán, acá hay un tema, la gente. ¿Qué tiene que esperar la gente a futuro? Cualquiera de los dos puede arrancar respondiendo primero. Bueno, lamentablemente la situación socioeconómica está atada totalmente con alambres. Ya tuvimos una corrosión del nivel de vida de los argentinos en los últimos 10 años de alrededor de 40 puntos porcentuales. Un banco central que está totalmente quebrado. Estamos con reservas de rápida disponibilidad, es decir, el verdadero poder de fuego para hacer una corrida cambiaria que la vamos a tener el lunes.
de 4.000 millones en negativos, o sea, prácticamente está quebrado, no va a poder hacer frente a esa corrida cambiarias. En una Argentina, sectores claves como el de la construcción, la manufacturera, que son sectores que más empleo generan hoy en nuestro país, que están teniendo graves problemas para llevar adelante sus actividades, primero por el shock energético, que no tienen combustibles básicos, después tenés el tema de las divisas, que no le dejan importar los insumos de afuera, y son los sectores generadores de empleo genuino hoy en nuestro país. Una Argentina que ha incrementado los planes sociales en el último periodo de tiempo, es decir, más asistencialismo, un déficit fiscal que no sé cómo se va a financiar, y vas a tener un problema en el mercado cambiario por esta inestabilidad política, porque más allá de que Guzmán no nos guste o guste, lo cierto es que bien podría haber sido un ministro de Economía del gobierno anterior, era bastante pragmático. Cuando se disparó el tipo de cambio en el 2020, salieron a esterilizar parte de los pesos que habían emitido, calmaron lo que era la situación cambiaria, no emitieron tanto, déficit fiscal se mantuvo prudente a lo que quería el kirchnerismo. Recordemos que el kirchnerismo quería entrar en default, renegociaron la deuda. Entonces, ahora se nos viene un hombre, seguramente, de Cristina Fernández de Kirchner, el populismo puro, la izquierda pura, es decir, más política fiscal y monetaria más expansiva. Eso va a terminar impactando sobre el bolsillo de los argentinos, generando distorsiones más de mediano y largo plazo. Así que se viene una gran tormenta. Rabinovich, con todo el panorama que nos decía Nati, yo te tengo que preguntar, vos sos un dirigente político, tienes sus años en política, has trabajado mucho por Mar del Plata, por General Pueyrredón, y conocés el paño político. ¿Tanto miedo le tienen a Cristina? No todos, pero la mayoría de la dirigencia. ¿Qué pasa que Cristina maneja los hilos hasta de un sector de la oposición? A ver, pero esto, me parece que hizo un buen análisis recién ella de la economía, que fue en 3 minutos, hizo un pantallazo perfecto de lo que está pasando. Creo que, ¿qué pasó en los últimos 30 meses? Vos fíjate, de los ministros que empezaron el gobierno de Alberto, ninguno quedó, salvo el ministro de Interior, Guado de Pedro, quien es Cristina. ¿Cómo se produjeron las renuncias en estos 30 meses? De todas, de las políticas o hoy de las económicas. Siempre a partir de alguna acción de Cristina. Guzmán hoy, ¿sí? Hubo un cambio de política la semana, no solamente cambio de nombre, sino cambio de política respecto a la importación a partir de un acto la semana pasada de Cristina, cambio del ministro de Producción hace 20 días a partir de un acto de Cristina. Entonces, la verdad que la centralidad hoy del Frente de Todos, en todo aspecto, la tiene Cristina. Cristina hoy está gobernando sin la responsabilidad del gobierno, y esto es lo que estamos viendo y lo que está pasando. Cada acción que se va haciendo, va sucediendo esto. Del otro lado, ¿sí? La gente, tenés la gente en toda la Argentina que te da desde la falta de gas, la falta de gasoil, el salario cada vez, digamos, el trabajo y la pobreza. O sea, yo trabajo, pero igualmente soy pobre. Esto es realmente, frente a una situación económica muy compleja, una irresponsabilidad política con una clara conductora de esto. Es una clara persona que viene a conducir a partir de Alberto, pero hoy Alberto ya no existe. Hoy ya Alberto dejó de existir. Pensemos los ministros, 30 meses pasaron nada más, los ministros que fueron quedando en el camino por pedido de distintas formas de Cristina. Desde la carta pospaso de Cristina, que hizo la renuncia de varios ministros, hasta hoy con Guzmán renunciando a un acto. Entonces se habla del acto de Cristina y lo que hay es una irresponsabilidad. En ningún país serio del mundo puede pasar esto, pero en un país como la situación argentina, donde todo es mirá y no me toques, donde la economía es absolutamente frágil, este tipo de situaciones pueden generar crisis mucho, pero mucho más profundas. Perdón, esta pregunta para los dos, ¿creen que ante este contexto no habría que adelantar las elecciones? Yo creo que Alberto, lo puse en Twitter, creo que debería renunciar, porque la verdad no lo dejaron gobernar.
debería renunciar y dejárselo. Bueno, Cristina, ¿querés manejar la economía? Maneja todo. Maneja, a ver si las políticas kirchneristas, porque la verdad es que hubo mucho mito durante este último periodo de tiempo de que gracias al kirchnerismo tuvimos por el precios altos de las commodities, obviamente que se benefició y financiaron los populismos, no solamente en la región, en Argentina, sino también en toda la región latinoamericana. Bueno, a ver si con esas políticas que tanto pregonan, que es la que nos metieron en este problema, se puede salir de esta situación. Dejárselo servido en bandeja. Y la verdad es que no, nos ahorramos bastante dolores de cabeza en el futuro. Creo que de otro lado está la gente. Y me parece que lo que hoy la gente, lo que te dice cuando caminas es no una cuestión de anticipación o no de elecciones, renuncia, lo que quieren es soluciones. Y lo que no le está llevando este gobierno es ningún tipo de solución. Y cada semana, como te decía recién, nos encontramos frente a un acto nuevo de irresponsabilidad donde tironean del país, tironean de la República. Y esto okay. Perdón, Rabinovich, y ante ese contexto, ¿no? Que tenés un gobierno que no está gobernando, sino que se están peleando por las cajas y por internas estúpidas que a la mayoría de la sociedad no le interesa, que dicen, hermanos, yo no estoy comiendo, no puedo mandar a mis hijos a la escuela, en la escuela no hay calefacción, todos los problemas que ya sabemos, yo no puedo laburar porque no tengo gasoil, o sea, estamos en una Alemania 1945 bombardeada completamente y tenés un gobierno que se pelean en sus internas. Y ante eso, la oposición, Rabinovich, ¿qué está haciendo? O un sector de la oposición. A ver, yo creo que nosotros tenemos una clara responsabilidad en preparar a la oposición, prepararnos nosotros, y cuando digo nosotros, hablo de toda la oposición, de tener cordura, plan de gobierno, cordura, resolver quién va a ser el que va a llevar este barco adelante a partir del año que viene, pero sobre todo tener la escucha y no llevar, digamos, lo que se necesita frente a situaciones como esta, donde hay un tironeo. Y quiero hacer un comentario respecto a lo que decía, me abro un minuto la pregunta y después vuelvo. Una de las cuestiones que sí se mantuvieron de los 30 meses fue el manejo de las cajas. En el manejo de las cajas no hubo, en ningún momento hubo ni conversación, ni carta, ni charla, ni discurso. Eso sí quedó intacto, porque es realmente lo que les importa y lo que les interesa para llegar al 2023. Y creo que la responsabilidad nuestra es esa. Vos me vas a preguntar, ¿pero ustedes la están llevando adelante, la están cumpliendo? Y la verdad que muchas veces también muchos dirigentes de la oposición demuestran cotidianamente no estar a la altura por las discusiones que dan. Hoy las discusiones muchas veces de la gente van por un lado y la discusión, la dirigencia pasan por otra. Y en muchas de esas situaciones tienen que ver con situaciones de egocentrismo de toda la dirigencia política. Y creo que Argentina no está ni en pedo para eso hoy. Una más. Provincia de Buenos Aires, vos estás en provincia, Rabinovich. Se viene muy complicado, ¿no? Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, de Mendoza que de provincia de Buenos Aires. Sí, viene muy complicada. Viene complicada en toda la matriz productiva. El área que vos toques del gobierno de Axel es realmente preocupante. Recién uno de los rumores en esta cosa del cambio de ministros, que los rumores, los nombres, que Massa, que esto, uno de los nombres que estaban dando vueltas, estoy escuchando, era Augusto Costa. Fue ministro de Axel, si fue ministro de Axel, y yo de Mar del Plata, realmente lo hemos padecido durante este tiempo. Una persona que no sabe cómo es la matriz productiva de un país, cómo son las economías regionales, cómo se produce, cree que todo tiene que pasar alrededor del Estado, no cree en la inversión privada y que debe ser el privado el que da el trabajo, el Estado dar las condiciones para que el privado dé el trabajo. Es un tipo que realmente tiene un concepto de la economía que no le va a hacer ningún bien a la Argentina, con lo cual la provincia de Buenos Aires es compleja. Muy complicada. Vos ves el movimiento simplemente de camiones en la ruta durante las últimas 4 semanas mermó porque el tipo que saca del cordón frutícola el morrón de Mar del Plata y lo tiene que mandar a Mendoza, dice yo no lo voy a mandar porque yo no sé si puedo volver porque no hay gasoil. Con lo cual prefiero que el morrón se pudra directamente en la tierra antes que quedarme con un tipo varado en el otro punto de la Argentina. Y esto significa salarios, horas extras, viáticos, etcétera, con lo cual no está levantando, y de estos casos simples, sencillos, ¿sí? se reproducen por miles a lo largo de toda la provincia de Argentina, con lo cual la situación es realmente preocupante
preocupante si la salida, y si es verdad, digamos, a mí no me gusta opinar de los nombres hasta que no esté efectivamente y el presidente resuelva quién va a ser, o la vicepresidenta, el ministro. ¿Sí? Perdón, último momento. Acaba de renunciar Raúl Enrique Rigo y Sergio Chodos. Sí. Hacienda. Hacienda, claro. Son los que era lógico que le iban a entregar la cartera limpia, pero la verdad que es muy preocupante para el país. Por último, y para no quitarles más tiempo, ¿cómo creen que va a ser recordado este gobierno? Nati. El peor de la historia. Creo sí, el peor de la historia, lamentablemente, y con una destrucción del tejido social argentino, pero tremenda. Y me preocupa mucho la gente que no se puede proteger, porque tenemos cada vez más gente que se encuentra en situación de pobreza, en el sector bonaerense que tenemos 7 de cada 10 chicos que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, cada vez que la gente que no puede llegar a fin de mes necesita 2, 3 laburos, igual haber estudiado un montón de años y no podés llegar a fin de mes, tenés que conseguir más trabajo, entonces realmente estamos en una situación histórica en materia de crisis económica, como nunca antes vista. Por último, para que no sea todo tan pesado, del otro lado hay chicos, como hoy hablaba con Mar, hablaba con Max Bachelet, y muchos pibes se quieren ir, y es entendible, no son vendepatrias, se quieren ir porque acá no los dejan trabajar, no los dejan estudiar, no los dejan hacer nada, y encima te matan por unas zapatillas rotas. Ante todo eso, ¿vale la pena la lucha? ¿Quedarse y lucharla acá, chicos? Yo creo que sí, sin ninguna duda, que vale la pena. Mira, vos hay que hablar también con los que pasaron por esto. Vos, Presto, lo conocés a Fernando Muro. Él en el 2001 se fue del país, estuvo viviendo en Estados Unidos durante 3 o 4 años. Su hija mayor nació en Estados Unidos a partir de la crisis. Y lo que te dice siempre es, hablando en primera persona como amigos, te dice, no es fácil. Uno cree, no es solamente la cuestión de el salario, se extrañan los amigos, se extraña la familia, por todas esas cuestiones creo que vale la pena, pero también nosotros, los que tenemos algún cargo de responsabilidad política, tenemos que poner y dar el esfuerzo para que los chicos se queden acá. Yo no tengo ninguna duda que es por ahí, y la verdad cada vez que se va un pibe del país, lo que falla es claramente toda la dirigencia, del primero al último. El que tiene el último cargo, y me incluyo, estamos fallando porque no estamos resolviendo para que los chicos elijan la Argentina. Nati. Sí, yo no me puedo ir por una cuestión personal, tengo padres grandes, por eso me quedo bueno, tratemos de sacar a la Argentina de esta decadencia. Yo creo que todas las crisis económicas, si vos ves la historia global, trajeron un cambio de paradigma o de políticas. Yo creo que no tenemos más margen para seguir haciendo las cosas mal o con políticas populistas. Necesitamos una verdadera desregulación, liberalización, reforma de achicamiento del Estado, reforma del sistema de coparticipación federal, previsional. Yo creo que lo podíamos haber hecho por las buenas, con amortiguadores sociales. Me parece que se va a hacer por las malas, por medio de un shock, porque no va a quedar otra. Entonces, todavía mantengo la esperanza porque tenemos todo para ganar. Tenemos un país tremendo, con la mejor naturaleza de toda, un capital humano impresionante. Podemos aprovecharlo eso y volver a ser potencia como lo fuimos alguna vez, que fue a principios del siglo XIX, con la generación del 80. Me parece que podemos volver a hacer eso. Chicos, muchísimas gracias por darme este tiempo para poder charlar y esclarecer un poco las dudas de los argentinos que están del otro lado. Muchas gracias a vos. No, por favor. Nos vamos para allá, para arriba de todo, para la provincia de Formosa, porque también quiero ver cómo se siente esta crisis institucional, económica y política en el medio de una tiranía, de una dictadura. Está Gaby Neme, diputada provincial, y la pregunta es, ¿y ahora, Gaby, cómo vive Formosa esta situación? Bueno, estuve escuchando todo tu programa, la verdad que excelente todos, creo que todos coincidimos, es que es un momento muy delicado, estamos muy angustiados, muy preocupados, nadie puede festejar, sea peronista disidente, sea radical, sea del PRO, digo, esto
nos alerta y nos pone en vilo a toda la Argentina, porque un ministro de Economía no es cualquier ministro. Que renuncie porque hay un presidente que no asume el cargo presidencial que tiene y que no tiene, a ver, voy a ser clara, los huevos que tiene que tener Alberto Fernández para plantarse ante una vicepresidenta que está boicoteando y que está institucionalmente generando un golpe interno, es realmente grave. Es grave porque nosotros tenemos que proteger la institucionalidad del país. Nosotros, que no compartimos el gobierno kirchnerista, queremos que Alberto Fernández termine el mandato, aunque Alberto Fernández lo proteja a Gildo Infran. Porque si hay un cómplice del gran poder de Gildo Infran es Alberto Fernández, pero lo mismo yo quiero que termine el mandato. Porque esto significa, como lo decían hoy en el programa, mayor inflación, suba del dólar, más pobreza, más falta de laburo. Digo, esto, el costo lo va a pagar el pueblo. Entonces acá tenemos que pensar claramente en dos cuestiones, Presto. Una, la gran responsabilidad que tiene Cristina Kirchner como traidora a la patria por lo que está haciendo, y creo que tendríamos que empezar a presentar las denuncias penales por traición a la patria, porque no puede ser, y de Fernández también, porque Fernández, al ser cómplice, al no permitirle a Guzmán, que ha cometido 10.000 errores, no es el ministro que yo hubiera elegido, pero no permitirle tener el manejo de la Secretaría de Energía, no permitirle tener el manejo del Banco Central, que vos tenés tu gabinete, tienen que estar todos en la misma órbita, no podés tener que no haya sintonía política ni de gestión, es responsable. Entonces, por un lado, la traición a la patria de ambos como responsable, y por otro, creo que hoy, ya en 5 minutos, tiene que llamar el presidente a una gran mesa de convergencia nacional de todos los dirigentes políticos nacionales para encontrar la salida. Y nos tenemos que poner a trabajar juntos porque necesitamos que se termine el mandato en el 2023. Gaby, esta renuncia de Guzmán, las malas medidas económicas, el autoritarismo del gobierno nacional, ¿cómo afectó todo eso en Formosa? Digo, una provincia que ya viene golpeada hace más de 20 años, con una dictadura. ¿Cómo pega todo esto? Y la agrava porque, a ver, uno de los mayores problemas de la inflación es el gasto público, y Formosa es una de las primeras que generadora de gasto público, con la mayor cantidad de empleados públicos, que tiene cero política de incentivo a la producción, de incentivo al empleo privado. Digo, claramente que lo que diseñó el presidente de la Nación con Guzmán a nosotros nos ha perjudicado, pero los que queremos una provincia libre, una provincia pujante, una provincia productiva. Ahora, si vos querés empobrecimiento, y bueno, seguís subiendo el gasto público y vas a seguir teniendo a un pueblo oprimido, a un pueblo pobre, porque yo te aclaro, y creo que te lo dije alguna vez, no somos pobres los formoseños, nos empobrecieron a los formoseños, que es muy distinto, y que hay responsables, claramente que hay responsables de nuestra pobreza. Gaby, lo último para no quitarte tiempo, agradecerte por habernos esperado en esta transmisión. Del otro lado hay jóvenes formoseños, ahí estoy viendo que te están saludando, que te bancan, y gente de otras provincias. ¿Qué mensaje le darías a todos esos jóvenes y al laburante de a pie de Formosa, en tu caso, que dice, no doy más, loco, no doy más? Primero, Presto, entender que esto no nos pasa por un castigo divino, no nos pasa a los argentinos porque alguien superior nos está castigando. Nos pasa porque no tenemos la responsabilidad ciudadana de comprometernos. Entonces creo que este es el momento de que todos los argentinos, de que todos los formoseños del norte a sur, del este al oeste, empecemos a pensar que la patria está como está por la culpa de cada uno de nosotros, que muchas veces cometemos omisiones, y que tenemos que ponernos los pantalones, la pollera, lo que querramos, como nos querramos vestir,
y salir a defender nuestra institucionalidad. Y yo creo que hay que quedarse, yo creo que hay que ponerse el traje de mariscal, de guerrero, de guerrera, salir a la calle a defender nuestro país, a defenderlo en paz, esperando y trabajando para que podamos encontrar el mejor ministro de Economía que pueda terminar hasta el mandato del 2023, pero entender que el argentino ha salido de muchas crisis, que tenemos la capacidad única en el mundo de recuperarnos de esto. Yo lo veo a Fernández como lo vi a De la Rúa, muy perdido, incapaz, lo veo muy semejante. Entonces espero que él podamos todos los que tenemos responsabilidad política ayudarlo a terminar el mandato, porque no quiero helicóptero. Y no Gaby, te hago una consulta, hiciste un punto, De la Rúa, Alberto Fernández, ¿y por qué crees que la sociedad le ha perdonado más cosas, pero muchísimas más graves, a Alberto Fernández que a De la Rúa? Porque creo que hay una complicidad de los sindicatos, en este caso, sosteniendo a Alberto Fernández. Bueno, lo leíamos recién en un tuit a Samit. Digo, realmente hay un golpe también ahora institucional que hubo antes con De la Rúa. Hay que ver cómo termina esta película de terror que estamos viviendo, pero como que con De la Rúa se tuvo menos tolerancia, pero que está ahí, también la están sosteniendo a Cristina, porque, bueno, un golpe también institucional, Cristina es parte del gabinete. Entonces, yo nunca creo en las salidas así golpistas o antes de tiempo, digo, por eso nuestra Constitución es muy rica y prevé los mandatos en los tiempos que los prevé, que lo estipula y que los tenemos que respetar. Por eso, te repito, acá necesita... Esto yo no creo que sea una cuestión de si sos peronista, sos radical, sos de izquierda o sos de derecha. Hoy creo que la Argentina nos necesita a todos con la camiseta argentina, la que queremos usar en noviembre para el Mundial, la usemos hoy. Hoy nos tenemos que poner la camiseta argentina para salir a recuperar nuestra patria. Hoy tenemos que sentirnos patrióticos y empezar todos. Yo he leído un montón de comentarios en tu vivo y que se vayan todos. No nos sirve que se vayan todos, no nos sirve que haya golpe de Estado y no nos sirve que Alberto renuncie. Ahora, porque además sí, no se va nadie y quedan los mismos de siempre y es la gente la que no se involucra. Y ahí hoy me olvidaba decirte eso. Lo que falta y el gran problema político que tenemos, ¿por qué pasa esto? Es que tanto Alberto Fernández como Cristina y como muchos políticos entran a la política para hacer negocios particulares y no para trabajar por el bien común. Entonces, si no recuperamos el norte político, lo decía Mara, estamos más devaluados que el peso argentino, dijo Mara, a quien aprecio muchísimo, una luchadora, le mando un cariño si está escuchando, pero... tenemos que recuperar eso. ¿Cómo lo recuperamos? Con valores. ¿Cómo lo recuperamos? Con dignidad. Digo, el político, hay políticos dignos, hay políticos que pueden mirar de frente a la gente y que pueden hacer autoevaluaciones de lo que uno hace mal, porque nos equivocamos. Yo soy también una ciudadana, un ser humano que me puedo equivocar y cuando me equivoco trato de reconocerlo, pero entender que si no recuperamos los valores... hoy es Cristina, pero mañana va a ser Juana Pérez o Juan Pérez, porque se tiene que comprometer la ciudadanía, porque hay ciudadanos que al no comprometerse y al quedarse cómodos como están, siguen votando estas opciones que nos están llevando puesto nuestra juventud, porque se nos van los jóvenes. ¿Y qué vamos a hacer un país de viejos dentro de 20 años? Sin producción, sin trabajo, sin realmente... me recuerdo una frase, perdón Gaby que te interrumpa, recuerdo una frase de Guillermo Moreno, ¿no? Cuando le pregunté, ¿pero usted banca a Gil Dufrán? Pero Gil Dufrán Formosa es el bastión del peronismo, es lo que el peronismo tiene que hacer en todo el país, ¿no? Bueno, quizás tengamos... Cómo me revuelve las tripas cada vez que escucho esas cosas, y se lo dije por tuit a Pietragala cuando vino, es un sinvergüenza.
Venir a Formosa, Pietragala, a decir que en Formosa no se violaron derechos humanos y que Gildo es el excelente gobernador cuando el pueblo formoseño todavía sufre secuencias psicológicas de todo lo que hemos vivido, es una falta de respeto. Es como que vayan a tu casa a decirte, no sé, lo que quieran. Entonces, Moreno no tendría que venir a vivir a Formosa un mes. Yo lo invito a que venga a vivir, pero no en la casa de Gildo Infran, que venga a vivir en el barrio 7 de Mayo, donde estuve esta tarde, donde hay pobreza, donde hay inseguridad, donde hay basura en todas las esquinas, donde cuando llueve la gente no puede transitar porque hay un municipio y un gobierno ausente, porque cada vez ellos son más ricos y el pueblo cada vez más pobre. Vengan a vivir, pero yo los voy a llevar a donde tienen que ir. Como los 7 u 8 gobernadores que van a venir el lunes a la reunión del Norte Grande. Ojalá que nos permitan que nosotros le hagamos una guía turística por Formosa, van a ver lo que van a encontrar. Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Presto, por este vivo y por hacer que los argentinos podamos pensar un poquito cómo involucrarnos más en la política. Por favor. La diputada provincial de Formosa, Gaby Nemer. Saludo, Gaby. Y ahora nos quedamos nosotros hablando un poquito. Acaba de renunciar Guzmán, o mejor dicho, hace unas horas renunció Guzmán y ahora lo siguieron Raúl Enrique Rigo y Sergio Chodos de Hacienda. Alberto ya no tiene nada. Y va más allá de Alberto, de Cristina, y etcétera, 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 porque llega un momento que te cansa. Te cansan los personajes y te cansa la historia tan mediocre. Quizás la pregunta final para este vivo es: ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo todo el tiempo escucho, no, porque tal dirigente, no, porque voy a votar a aquel, como, viste, líderes mesiánicos. Si estoy hablando de todos los partidos, no me estoy haciendo referencia a uno en especial. Ese fanatismo. Y no escucho a casi nadie decir, yo me voy a involucrar. Están todo el tiempo esperando que venga un salvador y los ayude. Y quizás esta historia triste y decadente va a seguir. Ministros de Economías que renuncian, planes económicos mediocres, funcionarios corruptos, dirigentes mesiánicos, líderes mesiánicos, mejor dicho, todos cantando el Mesías, otros diciendo la jefa, otros diciendo el líder, y el pueblo cada vez más pobre, más ignorante, niveles de desnutrición altísimos, y esta historia se va a seguir repitiendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la sociedad no se involucra. Y si no te vas a involucrar, ¿sabes qué? Andate. ¿Querés que te diga la verdad? Andate. Porque estorbás. Estás estorbando. Si crees que tu aporte es insultar a un político en las redes sociales, andate. Ese no es el aporte. El aporte es involucrarse. Se termina este vivo. Involúcrate. Nos vemos. Chao. Pidiendo línea de 5 los que soñaban jugar distinto y cantan. ¡Qué déjà vu! ¡Qué déjà vu! ¡Qué déjà vu!